¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida y saludarte a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 127 de este 6 de diciembre del 2023. Yo soy Aide Serrano y te saludo primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludamos a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de CIPSE, TVCUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. También a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politic Sureste, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal. Me encantaría que me siguieras en mis redes sociales, @Aide Serrano, en mi canal de YouTube. Suscríbete también a mi canal de TikTok, Aide Serrano 8, así como a las redes de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Te recuerdo que también puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, todos los sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM, a las 11 de la mañana los domingos también por Chetumal FM en el 100.9, y los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Como sabes, Feminismos en corto, sin tanto rollo, pues es un programa de reflexión que quiere compartirte pues diversas perspectivas que tienen que ver con tener un pensamiento crítico para poder clarificar temas como el feminismo, el machismo, la perspectiva de género, los roles, los estereotipos, por supuesto contribuir a una comunidad más igual y sobre todo más pacífica, con menos violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por supuesto, también los derechos humanos. Y a propósito de los derechos humanos, fíjate que en 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los estados y organizaciones interesadas en conmemorar los derechos humanos. Es decir, cada 10 de diciembre de cada año, este día se conmemora el Día de los Derechos Humanos. ¿Y para qué? Bueno, pues para generar conciencia y por supuesto también para celebrar las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, hoy nuestra colaboradora, la mujer medicina, Fabiola Sumano, en su sección Círculo de Sabiduría Femenina, nos hablará del solsticio de invierno y cómo forma parte de una nueva época y cómo aprovecharlo. Por otro lado, se dice que las mujeres somos las peores enemigas de otras mujeres. Esta es una frase muy recurrente. ¿Tú qué piensas? Bueno, este es el motivo de mi reflexión de esta semana que te propongo, pero sobre todo para que tú te cuestiones qué piensas acerca de esto. Y lo que yo te propongo también, pues es que dejemos de mirar a las mujeres como las culpables y empecemos a ver al patriarcado como el verdadero enemigo. Por otro lado, fíjate que en la sección de mujeres periodistas conversé con la periodista Solveig Paz Paredes, quien ha sido corresponsal de guerra, reportera, editora y una de las mujeres con más trayectoria en el periodismo en Quintana Roo. Ella lleva 40 años dedicándose a esta labor y es nuestra invitada en esta sección de mujeres periodistas. Bueno, la violencia económica es una de las violencias menos identificadas, de las menos claras, pero también es una de las violencias que más sufren las mujeres, particularmente cuando se divorcian y necesitan la pensión alimenticia para ellas, pero también para sus hijas e hijos, así como acceder a estos bienes que construyeron junto con el marido y que, bueno, muchas veces no les quieren dar. De esta situación vamos a hablar con la maestra Marta Cervera. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Vamos aquí a Feminismos en corto, sin tanto rollo. Y en 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los estados y organizaciones interesadas a conmemorar el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos.
con el fin de celebrar las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento internacional emitido en 1948 que abordó en detalle la noción de que existe un conjunto de derechos universales y libertades fundamentales que los gobiernos y los estados del mundo están obligados a garantizar. La celebración de este día brinda la oportunidad de renovar el espíritu de la larga lucha de la humanidad por los derechos, la dignidad, contra la desigualdad, la violencia, la exclusión y discriminación. Se honra a todas las personas que trabajan para promover y proteger esos derechos y marca la aprobación de la Declaración de 1948 como el día ideal común por el que todos los pueblos y las naciones deben esforzarse. Pues bien, este 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. ¿Y tú conoces tus derechos humanos? ¿Sabes cuáles son? ¿En qué consisten? Bueno, pues hay que conocerlos para defenderlos. Continuamos. Hola, soy Fabiola Sumano. Yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo del solsticio de invierno. Estamos entrando en el invierno. El 21 de diciembre es el solsticio de invierno y yo les invito a celebrar. Es un momento donde es el día más corto y la noche más larga del año. Es un momento donde recibimos altas frecuencias del sol porque los solsticios son momentos muy especiales donde se abren portales para recibir la energía del sol y también para recibir altas frecuencias. Estamos en estos momentos pasando por momentos muy especiales donde nuestro cuerpo físico se está transformando porque estamos recibiendo muchos códigos y frecuencias del sol. También es un momento muy especial donde vamos a cosechar, donde vamos a recibir la cosecha y vamos a celebrar. Vamos a celebrar con nuestra familia, con nuestros amigos, porque también es un momento de celebrar. Hay que hacer reuniones, hay que compartir eso que tú cosechaste, que recibiste, los regalos que te ha dado este año. Comparte con tus amistades, porque cuando tú compartes y celebras, siempre se te van a abrir más puertas para que tú tengas más abundancia, más prosperidad, éxito en todo lo que tú quieras, salud. Es un momento también donde vamos a celebrar Navidad. Es un día muy especial, la Nochebuena, que es muy celebrado en las diferentes tradiciones y culturas, siempre compartiendo. Y también vamos a celebrar el Año Nuevo. Es un momento para agradecer este año que se va y recibir el año 2024 con los brazos abiertos, llenos de amor, de esperanza, con ganas de hacer cosas nuevas. También puedes escribir tú qué quieres crear y manifestar para el próximo año, para que al ponerlo en un papel, esto se baje a la tierra y se pueda manifestar. Puedes hacer tus rituales de año nuevo, puedes encender una vela y encender esa luz que va a iluminar tu próximo año. También puedes contactar tú con tu corazón y desde ahí pedir qué es lo nuevo que quieres, hacer como un balance de lo que te dejó este año, de lo que tú quieres mejorar o de lo que pudieras querer transformar para el próximo año. Es un gran momento de cierre de año, pero también tenemos las frecuencias que nos da el sol y que nos dan estos momentos del solsticio. Los invito a celebrar, sean felices, reciban este nuevo año con amor, con alegría, y desde ahí van a poder ustedes entrar en un espacio de paz en su corazón para recibir este año con amor. Es una gran invitación a que celebren y que se abran a recibir las cosas nuevas y buenas que vienen para ustedes y que sigan su camino para su más alto bien. Déjense guiar por su corazón. Y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos, suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas, cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. Yo soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para Luces del Siglo.
Esta expresión de la peor enemiga de una mujer es otra mujer sale a relucir profusamente en conversaciones, talleres, encuentros donde se explican y abordan la discriminación y violencia en contra de las mujeres. Y lo mencionan todo tipo de personas, a veces para argumentar el machismo y que es también culpa de las mujeres. En otras ocasiones para sentir que se defienden si se sienten aludidas, aludidos o aludides. Y algunas más para retrasar, desde luego, el avance en la eliminación de las desigualdades. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta expresión está enfocada en preservar el sistema patriarcal, este entramado cuya visión androcéntrica ha determinado un orden social donde las mujeres existen en subordinación a los hombres. Y la frase tramposamente desvía el foco de la clave. El patriarcado pone en el centro de la inconformidad de las mujeres a otras mujeres, haciendo creer que las mujeres son las únicas portadoras del orden social que juega en nuestra propia contra. Como la otra frase, a mí me educó mi madre o a mí me educó una mujer, que quiere decir que por el solo hecho de haber sido educado por una mujer no se es machista, o si se es machista, pues también es culpa de una mujer. Y frases así expresadas por periodistas, políticos, cualquier persona con posibilidades de llegar a millones de personas, pues tienen un impacto multiplicador y así se legitima al menos un tipo de violencia en contra de las mujeres en razón de género, la violencia simbólica, pues se reafirman estereotipos de género para descalificarlas. Como el caso reciente del periodista Joaquín López Dóriga, quien dio una clase de misoginia y violencia política en contra de la invitada a su programa, la candidata Clara Brugada, y en ella expresó: yo soy producto de la educación de mi madre, para tratar de justificar su violencia, pues llamaba a la candidata señora en lugar de candidata, además de la insistencia de López Dóriga para denostar la paridad de género. O el caso del expresidente Vicente Fox, quien se refirió a Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amor por Nuevo León, como dama de compañía, lo que también es violencia política en razón de género. Y lo expresado hace unos días por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, Hayden Cebada Rivas, en un foro en una universidad de Cancún, donde dijo: yo siempre lo he dicho, muchas veces el obstáculo de otra mujer son ustedes mismas. Esta declaración la realizó en la inauguración en tono paternalista, animando también a las mujeres a aprovechar el momento y capitalizarlo, porque según él, este es el tiempo de las mujeres. Y pues las mujeres hemos nacido y crecido en el mismo sistema patriarcal que el resto de las personas. Este orden masculino nos ha inculcado numerosos prejuicios en contra de personas de nuestro propio género, que es esencial desmontar y desvelar su origen para no continuar perpetuándolos. Pero todas las personas tenemos esta tarea y también esta responsabilidad. Sin embargo, son obligaciones mayores cuando quienes las expresan tienen un megáfono, o son personas servidoras públicas, periodistas y más aún si están encargadas de la justicia. Por cierto, la justicia está gran ausente cuando se trata de víctimas de feminicidio y de todas las violencias en razón de género en México. Y bueno, para concluir, un dato. De acuerdo con la investigación de Valeria Durán para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en los últimos 10 años se han registrado 7,246 feminicidios y menos del 25% de esos crímenes ha terminado en una sentencia condenatoria. En México, la impunidad en los delitos de feminicidio es del 76%. Muchas gracias. Hasta aquí mi reflexión de esta semana. Yo soy Aide Serrano y dime en los comentarios qué opinas a este respecto. Gracias y hasta la próxima. Estamos en esta sección de feminismos en corto sin tanto rollo, en esta sección de las mujeres periodistas. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una amiga a quien aprecio muchísimo desde hace mucho tiempo, a Solveig Paz Paredes. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo estás, Aide? Gracias, muy amable, y te agradezco mucho porque me hayas invitado a tu programa, ¿no? Como efectivamente, como tú dices, un reconocimiento a la mujer periodista, ¿no? Creo que yo soy de las pocas abuelas que quedan, ¿no? Del periodismo aquí en Quintana Roo. Sí. Habemos algunas viejitas, ¿no? No, hombre, viejos los cerros y reverdecen, dice mi mamá. Ah, eso es cierto, viejos los cerros y reverdecen.
Sí, Así sí, es cierto. sí, esta sección de feminismos en corto sin tanto rollo es justo generar este espacio de reconocimiento a la trayectoria de mujeres periodistas, mujeres que se han abierto paso y han abierto brecha, como decimos las feministas, han ido cortando, ¿no? Las ramas para que las jóvenes vengan y puedan desempeñar esta pues labor que ha sido tan importante, que es tan importante para la sociedad, pero en la que las mujeres hemos participado desde hace muchos años. Bien, les voy a leer brevemente algo de la semblanza de Solveig Paz Paredes. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Municipal de Periodismo por Mejor Reportaje en el año 2009. También recibió el Premio Municipal de Periodismo por Mejor Fotografía en el 2010. Asimismo, es autora, junto con Miguel Paz Paredes, del libro Construyendo un Sueño, sobre la historia del municipio de Solidaridad. Este se publicó en el 2011 y en el 2015 una edición ampliada. Solveig Paz Paredes ha sido reportera, editora, coordinadora, directora de medios también. Les voy a mencionar algunos de los más importantes. Por ejemplo, fue coordinadora del Consejo Regional de los Medios de Comunicación, corresponsal de guerra y directora de la radio emisora regional de la región de Juigalpa, Chontales, Nicaragua. También fue corresponsal del Por Esto, es un medio, por supuesto, de Quintana Roo, que tiene muchísimos años, del Diario de Yucatán, fue directora editorial de la revista Entornos, reportera del periódico Que Quintana Roo se entere, también editora del Quintanarroense, coordinadora de información de novedades, de La Verdad, subdirectora de Información en Comunicación Social en el Ayuntamiento de Benito Juárez, editora de Respuesta. Bueno, como pueden ver, Solveig Paz Paredes tiene una amplísima trayectoria y bueno, vamos a empezar. ¿Cuál consideras, querida Sol, que ha sido el momento más desafiante de tu carrera periodística, o tal vez el más emocionante que nos quieras compartir? Es que hubieron muchos, porque quiero decirte que ahora sí, haciendo cuentas y no queriendo sacarlas, pero ni modo, así es la vida. Yo creo que en mis 40 años de periodismo, de ejercer el periodismo, la primera cosa que me impactó fue el hecho de que yo no pensaba ser periodista. Según yo iba a ser bióloga, ¿no? Marina o algo así. Pero las situaciones de la vida te hacen ser lo que eres, ¿no? Entonces, por X o Y condiciones, era cuando acababan de tirar al dictador Somoza en Nicaragua. Entonces se da una serie de circunstancias y por X condiciones de la vida llego a Nicaragua a través de los comités de solidaridad con Nicaragua. Y en un momento dado, no sé cómo fue que terminé siendo reportera de guerra. Se habían huido casi la inmensa mayoría de los periodistas, de los buenos periodistas de Nicaragua habían huido con Somoza. No había periodistas. Entonces necesitaba tener quien fuera testigo o documentara lo que estaba pasando dentro de ese país centroamericano. Y entonces yo, con alguno que otro despistado igual que yo, decidimos que éramos temerarios, ¿no? Y nos decían, nos gustaba la adrenalina, lo que tú quieras, ¿no? Y los hechos me gustaban mucho ir y dar el seguimiento a la información de manera natural, ¿no? Entonces terminé en eso, y terminé como 5 años más o menos. Tuve que aprender junto con mis pocos compañeros que se apuntaron para hacer eso. Tuvimos un curso, ahora sí que súper intenso y breve, de parte de la Universidad de Nicaragua, de la carrera de licenciatura en periodismo. Nos hicieron así al vapor rápidamente, o sea, te estoy hablando de 3 meses para aprender periodismo cuando estábamos recién bachillerados, ¿no? Y además periodismo de guerra. Imagínate, no habíamos ejercido periodismo y todavía de guerra. Y yo dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y después de ahí 2 meses de preparación militar, porque los periodistas que íbamos a ir a documentar eso, teníamos que tener primero condición física para poder resistir para ir en la montaña. Segundo, teníamos que saber el manejo básico de armas
para autodefendernos en caso de ser secuestrados o que nos intentaran torturar o ejecutar, porque los del ejército te decían, no nos hacemos responsables de ti como periodista, o sea, hasta cierto punto, porque cuando nosotros entramos en contacto o en la guerra, entonces ustedes tienen que arreglársela solo. Entonces así vamos varios compañeros, pues imagínate, y cómo te pueden obligar a cargar un fusil cuando el otro le tiene que cargar la cámara, ¿no?, de video, que es muy pesada. Y nosotros afortunadamente ya nuestra famosa grabadora que existían antes, ¿te acuerdas?, de reportero. Entonces y nuestras notas, ¿no? Y entonces ya nos tirábamos ahí con el pecho tierra, ¿no? Buscando cómo sacar toda la información, igual los camarógrafos y todo, ¿no? Entonces, para mí fue un aprendizaje, fue algo impactante. Haber sido corresponsal de guerra me enseñó muchísimo, muchísimo. También, pues, se vivió situaciones muy impactantes también, ¿no? Con la misma gente, con el pueblo de Nicaragua, ¿no? De los muertos, los desangrados, los heridos, todo, ¿no? Fue algo que te impacta, ¿no? Y pues no deja de sorprenderte también los actos de heroísmo anónimo del mismo pueblo, ¿no? Y también y luego de quien menos te esperas, actos de cobardía, ¿no? Digamos que en una situación difícil, ahí salen realmente los valores o lo que realmente eres, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Claro. Se aparece ahí. Claro. ¿Has pensado alguna vez, querida Sol, escribir tus memorias? Pues me lo han dicho. De hecho, comencé nada más con un capítulo, pero con eso de que luego uno también tiene que hacer trabajos de periodismo y todo eso y otras tareas, entonces yo trabajo a distancia todavía, pero ya tengo más tiempo. Ya no tengo que trabajar en 2 medios como antes, porque normalmente eso es lo que hacemos. Como es muy mal pagado el periodismo, la verdad tenemos, la inmensa mayoría tenemos que trabajar para 1 y 2 medios, y hasta 3, ¿no? Entonces terminas agotado, llegas a tu casa con ganas de no leer, de no escribir. Entonces ahorita que ya estoy prácticamente pensionada, ¿no? Ya que cumplí mis 65 años, ya le estoy bajando bastante, ya empecé a trabajar nada más a distancia con un solo medio, con una colega además que me da la posibilidad de tener más o menos relajado ahí el tema, que es de Quintana Roo también el medio. Y entonces ya quiero empezar a escribir esas memorias, porque efectivamente también viví cosas muy intensas en México. Yo viví situaciones de secuestros, situaciones de amenazas de narco, de todo lo que vivimos. De hecho no es exclusivo mío, sino creo que de todos los periodistas, ¿no? Lo vivimos de alguna forma, ¿no? Unos más, otros menos. Y también cosas muy lindas. De pronto por ejemplo, ¿qué es lo que nos impacta en esta profesión? Y tú lo sabes muy bien porque también tienes añísimos en el periodismo. Es que de pronto amaneces un día comiéndote en un coffee break en un hotel del superlujo, ¿no? O en algún centro de convenciones, y de ahí sales corriendo porque hay disparos o hay un muerto no sé dónde, ¿no? O se cayó una avioneta, tienes que meterte en la selva. Entonces, de pronto estás en una situación así, y entonces de pronto estás en ese mismo día, en unas horas, en otra situación constante. Vemos los contrastes todos los días entre la riqueza y la pobreza, entre las cosas lindas, también cosas muy buenas con el pueblo, ¿no? Y de pronto cosas muy crueles o cosas muy fuertes, ¿no? O situaciones muy fuertes, o accidentes, o muertes, asesinatos, amenazas, etcétera. O cosas muy bellas también, de cosas que suceden con la gente. Entonces, no sé, como que vivimos en los contrastes nosotros, ¿verdad? Es verdad. Entonces, ¿contrastes, alguna historia, algún reportaje que te haya marcado particularmente de tu trabajo en Quintana Roo? Es que hubo varios. Por ejemplo, yo me acuerdo
el de los famosos globalifóbicos, no sé si te acuerdas, ya no me acuerdo si en qué año, no, en 1990 y tantos, en que se dio... Globalifóbicos, para quienes no, pues no les haya tocado y no se acuerden qué son. Sí, es que, bueno, cuando aquí se reunieron los representantes de los países más poderosos, los 20, creo que eran los 20 o no sé si 10, más poderosos del mundo, ¿no? Entonces se reunieron en la zona hotelera, creo en el centro de convenciones o no sé si en otro lado de ahí, en algún hotel. Entonces, obviamente, cuando se reunieron en esta cumbre, hace muchos años, pues también se convocaron a nivel internacional todas las personas del mundo que están en contra de la política capitalista, ¿no? Imperialista de sometimiento, que los acusan de ser los responsables de la gran pobreza del mundo. Entonces, obviamente, vinieron muchos jóvenes, asociaciones, organismos, ya sea independientes o en organismos, a protestar contra estos representantes de los países más poderosos del mundo. Y entonces para eso se tuvieron que poner vallas en la entrada al kilómetro cero de Cancún, ¿no? Se tuvieron que poner vallas y obviamente los policías de Cancún, pues 4 monitos, ¿no? Y había unas protestas que eran de cientos de personas, ¿no? Entonces se tuvo que traer en ese tiempo estaba la Policía Federal, no sé si te acuerdas de qué era, pero eran especialistas como antimotines también. No me acuerdo bien qué división era en particular, pero me acuerdo que eran expertísimos en someter gente. Y recuerdo que en aquella época, cuando llegaban los protestantes, ¿no? De todo el mundo que se instalaban frente a las vallas, ¿no? Que colocaron para el acceso a la zona hotelera para evitar que entraran a hacer alboroto en la sede de la cumbre. Entonces, también ahí se instalaron, ¿no? Las personas que protestaban. Incluso me acuerdo que hubo, no sé si un chino o un japonés, que se hizo un harakiri ahí, ¿no? Se mató él mismo, ¿no? Entonces, ¿Y se inmoló? Se mató, ¿no? Sí, me acuerdo que lo vimos ahí. Vaya. Y fue una represión para los periodistas también, o sea, reprimieron de pronto, ¿no? Y me acuerdo, hasta creo que Adriana Varillas terminó ahí golpeada y no sé quién más de los compañeros de prensa que tuvieron que demandar porque les habían quitado sus cámaras, los habían otros golpeado por la represión que hubo contra esos grupos y nosotros estamos documentando todo, ¿no? Así es. Querida Sol, pues lo de esperarse tantas cosas que conversar contigo, sin embargo nos estamos acercando al final de esta conversación. Estoy segura que podremos hacer una segunda parte para platicar contigo tantas cosas que tienes por compartirnos, pero antes de que nos despidamos, tú eres también una periodista que ha podido transitar, digamos que de esta parte de los medios tradicionales a los medios actuales, digitales y las redes sociales, y también de esta velocidad, ¿no?, de la información que permite que cualquier persona transmita cualquier información y que una parte de la audiencia, pienso que a veces es grande, creen todo lo que sale en los medios, en los medios o bien en páginas que no necesariamente son medios verificados, medios reconocidos. ¿Cómo te has sentido tú con esta parte? Porque pues tú eres una generación, formas parte de una generación donde tenías que corroborar datos, traer varias fuentes. ¿Qué nos puedes explicar de esta? Bueno, yo siento que, y más bien un consejo para las nuevas generaciones de periodistas que están saliendo, ¿no? Que ya están saliendo con este tema de la cuestión de la tecnología digital. A nosotros cuando fuimos periodistas no había ni celulares, no existía el internet, etcétera, ¿no? Creo que había cabinas telefónicas y para poderse hacer las fotografías solamente eran con cámaras y tú mismo tenías que revelarlas y entonces te ahorrabas tus centavitos, no tomabas 10,000 fotos para ver cuál salía buena. Tenías que buscar porque tenías que ponerlo de tu dinero
la mejor foto, entonces para eso tomabas 3 fotitos del mismo evento, procurando que hubiera sido el mejor ángulo y no sé cuántas cosas, ¿no? Teníamos más detalles de esos, en ese sentido éramos más cuidadosos. Ahorita no, ahorita cualquiera te dispara una cámara, 10,000 fotos y a lo mejor una puede ser la buena, ¿no? Entonces, la cosa es que les quiero decir, este asunto de la tecnología sí, efectivamente nos ha costado trabajo asimilarla a las generaciones más antiguas como nosotros, pero hemos visto también cosas muy, muy interesantes. O sea, antes a nosotros nos costaba un trabajo tremendo lograr llegar la información, ¿no? Porque si no usabas un telégrafo, usabas, qué sé yo, diferentes cosas, y eso que te decía de las fotos. Entonces era todo un show, incluso para las imprentas, la impresión y todo eso, los logotipos, etcétera. Y ahorita tienes algo maravilloso que es la cuestión digital, internet. El problema es que yo veo, que las nuevas generaciones ya no les gusta leer. Lo que quieren es que en menos de un párrafo les digas todo y ya. Y si es posible, en un título, si ven en una línea así cortita, si ven que les llama la atención, lo abren, si no, no, siguen de viaje. 2, no verifican la información que les llega. Más ahora los TikToks también son diferentes plataformas, pero pasa igual que en muchas, Facebook y todo. Entonces me ha tocado ver a mí que de pronto te ponen una información como si fuera del día actual, vigente, algo sorprendente, y todo el mundo la anda compartiendo. Y resultó que esa información es falsa, porque eso ocurrió hace 10 años o 15 años en otro país que no es el que te dicen y no es en tu país, y entonces y tú estás replicándolo como si fuera algo novedoso porque tú lo creíste, porque parece y aparece con la fecha del día vigente, y resulta que no. Y también muchas cosas son editadas. Ahora con toda esta cuestión tecnológica puedes cambiar imágenes, interponerlas y las das como buenas. Por ejemplo, ahora que empezó la guerra Rusia-Ucrania, las primeras fotos que como nos tardaron en llegar fotos del campo de batalla, cuando empiezan a llegar esas primeras fotos y las agencias tienen problemas para buscar esa información, resulta que aparecen, por ejemplo, unos niños viendo pasar unos tanques, o vete a saber, y otros donde aparece ahí un mortero o una teledirigible. Entonces te dice, de pronto aparece advirtiéndote Facebook o alguien o alguna de las plataformas que dice, esa fotografía fue tomada hace 5 años en Siria, y fue el bombardeo de no sé qué Siria contra los israelitas, y aparece como si fueran los rusos masacrando ahí en Ucrania, ¿no? Entonces te advierte por lo menos la plataforma de que estás manejando información falsa. Claro. Entonces, todo eso son cuestiones que tenemos que tener cuidado, y más como periodistas, verificar la información, que sea veraz, que no conformarte con la primera, rebuscar y buscar hasta tener la certeza de que es una información real para ver cómo la vas a manejar. Esa es una recomendación fundamental. Yo creo que qué bueno que la aportas aquí a Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, para que quienes se están incorporando al mundo fascinante del periodismo, pues sepan que estamos más expuestas ahora que antes a una serie de hechos que no necesariamente son ciertos. Hay que verificarlos, y más ahora con la inteligencia artificial. Se nos acabó el tiempo, querida Sol. Muchísimas gracias por compartirnos momentos de tu historia y de tu experiencia tan ricos, y tendremos que hacer una segunda parte porque tienes mucho que contarnos. Ay, sí, muchas gracias a ti también. Gracias por toda idea. Muchísimas gracias, y te felicito por tus programas que van calando, y qué bueno, porque no todos están enfocados hacia la equidad de género. Así es. Te felicito. Gracias, querida Sol. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. Hasta la próxima. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo con la maestra Marta Cervera, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí al programa. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
Encantada de tenerte aquí. Miren, la maestra Marta Cervera tiene una amplia experiencia en el Poder Judicial y es por eso que vamos a conversar con ella de los temas que siempre conversamos aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, bueno, que tienen que ver con los diversos tipos de violencia, pero lo importante hoy es que la maestra Marta Cervera tiene esta experiencia, este conocimiento desde el Poder Judicial, por eso hoy vamos a hablar con ella de violencia económica, pero que tienen que ver con cuestiones de divorcio, con falta de pago de alimentos, con los porcentajes que se fijan y cómo se fijan. Pero antes les voy a contar quién es la maestra Marta Cervera. Ella tiene la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y también la maestría en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Poder Judicial de Quintana Roo, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Es servidora pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo desde el año 2003. A la fecha ha desempeñado cargos como secretaria de Estudio y Cuenta, secretaria de Acuerdos de la Sala del Ramo Civil, secretaria de Amparo de la Sala Ramo Civil, secretaria de Amparo, secretaria de Acuerdos. Y bueno, tiene un conocimiento también en términos de género, de violencia y varios cursos y diplomados como prevención de la violencia familiar y abuso sexual, el taller fortalecimiento de capacidades para juzgar con perspectiva de género, entre otros muy importantes. Bueno, maestra, pues vamos a comenzar con la violencia económica en cuestiones de divorcio. Si nos pudieras compartir cómo desde el Poder Judicial se reciben estas diversas violencias. Platícanos de experiencias que tú hayas tenido allí en atención pues a las personas, porque la violencia económica no es solamente esa en contra de las mujeres, somos quienes más la padecemos, pero también puede ser cualquier persona víctima. Es correcto. Nosotros desde el punto de vista del Poder Judicial realmente vemos más la violencia económica en cuanto a las mujeres, no exclusivamente, porque sí, raros casos, pero sí hay en contra de los hombres, ¿no? Pero en cuanto a las mujeres, más que nada a las que se dedicaron durante el matrimonio a lo que es las labores del hogar, que no tuvieron una oportunidad de actualizarse en temas laborales, que dependían económicamente del marido y que a la hora del divorcio, más que nada es esa parte donde cuantificar cuánto te toca y que estás acostumbrada a un ritmo de vida o a un sistema de vida que pues obviamente varía ya a partir del divorcio y pues que tienes que ver y que no necesariamente el que te designen una pensión alimenticia implica también que luego pues ellos te paguen esa pensión. Y esa es parte de la violencia económica que nosotros vemos, que a pesar de que se les asigna una pensión alimenticia, muchos no pagan esas pensiones alimenticias. Muchas veces también vemos los casos donde estamos acostumbrados a un ritmo de vida, pero todo se tiene que acreditar con nosotros. O sea, no es venir y decir, es que él ganaba tanto, sino con papeles demostrar que él ganaba esa cantidad y en base a eso, pues ajustarles y designarles una pensión alimenticia. También tenemos nosotros lo que es que a veces, pues obviamente ya luego involucran terceras personas y quieren pagar menos. Y peor el caso es cuando durante el matrimonio el hombre se hace de bienes patrimoniales y las mujeres no. Entonces nosotros también ahí vemos darles una indemnización hasta de un 50%, no podemos darles más porque la ley así no los pide. De manera de que haya un equilibrio entre las partes en cuanto a lo que se obtuvo durante el matrimonio. Muy bien. Déjame interrumpirte allí para a lo mejor irlo poniendo como más a detalle. Entonces tenemos una situación tradicional en que la mujer deja de trabajar para dedicarse al matrimonio, al hogar, al cuidado de las hijas, hijos, de otros familiares en muchas ocasiones, dedicarse a las mascotas, posiblemente a las y los adultos mayores, bien, y a todas las tareas del hogar sin remuneración alguna. Pasado algún tiempo, pues deciden divorciarse. ¿Y qué ocurre? Como bien dices, en algunos casos,
se generan producto del matrimonio, bienes, y están a nombre del esposo. Y a la hora de divorciarse, ella no tiene propiedades a su nombre, y entonces entra en esta pues disputa para poder primero tener una pensión y después poder también tener el 50% de los bienes. Ahora, ¿cómo se fija esta pensión? Y cómo, digamos que, no, primero, las mujeres deberían tener acceso pues a tickets, estados de cuenta para poder acreditar esa pensión. ¿Cómo es que una mujer puede acreditar ese ritmo de vida y esos gastos, pero sobre todo esos ingresos que está teniendo el esposo, para que la pensión verdaderamente corresponda? Porque pues estamos hablando de que se están divorciando. En muchos casos pues no están muy contentos y no están en los mejores términos, ¿no? ¿Y qué hacen los hombres? Cierran cuentas de banco, ponen las cuentas, propiedades a otras personas. Sí, las empresas las ponen a nombre de alguien más. O sea, hacen lo impensable, pero real, para no dar lo que les corresponde a las mujeres. Entonces, es correcto. Si pudiéramos decir, las mujeres deben tener acceso a qué información, guardar qué información para protegerse en caso de divorcio, ¿cómo lo tendrían que hacer? Mira, nosotros en específico acá ya en el Poder Judicial lo que hacemos, o como que un tip de lo que les podría servir, son solicitar informes a Hacienda de hasta los últimos 5 años de los ingresos. Se piden informes al Seguro Social, cómo están dados de alta, si tienen alguna empresa o si son empleados. Pues obviamente hay un pago al Seguro Social. Se piden informes a la Comisión Nacional de Valores, donde se piden pues, las cuentas que tienen en los bancos de hasta 5 años atrás. La cuestión acá es que obviamente, como ya estamos hablando de mayores de edad, hombre y mujer, o sea, no necesariamente en un matrimonio todos ya son mayores de edad, pues a veces no entra lo que es la suplencia de la queja, a menos que haya menores de edad. ¿Qué es la suplencia de la queja? Cuando la autoridad pide esos informes, aunque la persona o las partes no las pidan. Aquí, como se supone que ya son mayores de edad, a veces si la persona, por ejemplo, en este caso la señora no está pidiendo esos informes, aunque nosotros quisiéramos, no nos podemos meter mucho en eso. ¿Por qué? Pues porque tiene un abogado, el abogado se supone que debe de checar eso. Claro. Caso contrario, cuando hay menores, sí nosotros intervenimos obviamente en defensa del menor, buscando los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y nosotros de oficio pedimos esos informes. Ahora, maestra Marta Cervera, a mí me parece que cuando, en el caso también de que haya menores, de que haya niñas, niños, hijas e hijos, producto del matrimonio, esta tarea que tienen que desempeñar las mujeres, o sea, ya están en el divorcio, muchísimas veces se quedaron con las y los hijos, tienen que trabajar remuneradamente y luego seguir trabajando no remuneradamente en el hogar, cuidando a las y los hijos, y además tratando de explicarle a la justicia, comprobarle a la justicia que estuvieron con este cuate que se niega a darles la pensión. O sea, es como si además tuvieran un tercer trabajo de comprobar. ¿No debería ser esta una chamba del Poder Judicial y no de las víctimas, en este caso, de una mujer que está en una situación de violencia económica, que el Poder Judicial se hiciera cargo de investigar todo eso? Es decir, el Estado, con E mayúscula, que se hiciera cargo de perseguir a quien está cometiendo que es un delito de violencia económica, al negarse a darle la pensión a sus hijas e hijos y a esa mujer que le ayudó a lograr todo lo que hoy tiene. De hecho, hay medios para lograr que alguien que no te está pagando tu pensión alimenticia te la pague. Ya esa es una cuestión penal donde hay incumplimiento de obligaciones del orden familiar. Sí. Vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros son dos temas, uno es familiar y otro es penal. Ya, si nosotros lo que vemos en cuestiones familiares es que se les asigna una pensión, si vienen y me piden, se les pueden embargar los sueldos, se les pueden embargar inmuebles hasta por 1 año de la pensión,
pero todo es que me lo pidan. Nosotros, vuelvo a lo mismo, al final de cuentas, nosotros como autoridad tenemos que ser imparciales. Claro. Ahorita resolvemos con perspectiva de género, o sea, no nos podemos enfocar tanto más en la mujer o en el hombre, sino los dos son iguales. Nosotros acá en segunda instancia muchas veces suplimos muchas cosas, pero no podemos perder esa parte de la parcialidad, de que pues ambas partes se tienen que defender y no nos podemos enfocar nosotros más en una más que en otro. Claro. Ahí es donde aclaro de que cuando hay menores sí nos da la ley ese poder de meternos más, de ser más libres en cuanto a abogar por los menores, ¿no? Obviamente aquí en perjuicio ya sea del padre o de la madre que se quedó con el menor. Pero sí, o sea, sí es de que si vienen y piden que se pidan informes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que se pidan informes acá, que chequen, sí se les da esa oportunidad, sí se piden esos informes. Pero nosotros, hablando ya en cuestión de un divorcio entre un hombre y una mujer, o ahorita con la equidad de género, de que vengan y yo supla de que, ay, ¿por qué no me lo dio? Y sí se lo voy a pedir a ella, pero o sea, no podemos, o sea, ahí perderíamos nosotros la parcialidad que tenemos que tener como juzgadores. O sea, sí vemos, por ejemplo, lo que son los grupos vulnerables cuando son mujeres que no son de acá, qué círculos de apoyo tienen, se le ha mandado, de hecho, a tanto a hombres como a mujeres a terapias, pero pues sí tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, lo que ellos piden y lo que se acredite, porque nosotros quisiéramos darle un montón de cosas, pero tampoco podemos darles más de lo que a mí me demuestran que está ganando el señor y lo que se les va a dar. Sí, ahora, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué sería un escenario ideal? Porque entrar en una situación así donde hay que demostrar, ¿no? Hay que pedir a diversas instituciones que comprueben los ingresos para poder asignar una pensión justa, tanto para, en este caso, la mujer, así como para las hijas y los hijos. Si pudiéramos no llegar a esa situación y que se pudiera prevenir la violencia económica, que las mujeres la pudieran prevenir para no llegar a una situación así, porque decimos, sí se puede pedir, claro, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sí se puede pedir a Hacienda, pero la verdad vivimos en un país donde esos trámites son horrorosos, tardan muchísimo. Tienes que gastar un dinero que a lo mejor no tienes porque estás en una situación de divorcio y quien era el soporte económico no te quiere dar lo que te corresponde. Muchas mujeres no tienen ni para el pasaje para ir a los juzgados. Esa es la realidad. Entonces, sí, estas instancias que pudieran agotar, no las agota, y entonces el agresor de violencia económica pues se queda feliz, ¿verdad? Porque pues no pudieron acreditarle ni comprobarle nada, y entonces andan por ahí por la vida felices sin pagar la pensión de lo que les corresponde, y las mujeres víctimas de violencia económica. ¿Tú qué les dirías a estas mujeres qué medidas podrían tomar para prevenir esta violencia económica y no llegar a esa situación que es doblemente violenta económicamente para ellas? En mi experiencia personal, a veces llegar a convenios o arreglos es como que una mejor solución que, honestamente, embarcarse en un pleito eterno. O sea, tratar de conciliar el cuánto les dan, el que se los den, porque sí, ya en demandas sí hay mucho conflicto, mucha molestia, y como dices tú, es el estar yendo, a veces no tienen dinero, el cómo lo pides. Entonces sí, buscar una conciliación de manera de que ambas partes estén a gusto con esos acuerdos. Claro. Y si esos acuerdos se hacen ante la autoridad, sí se ven que es más fácil después hacer ese cumplimiento, porque fue es un acuerdo de voluntades, o sea, ambas partes consensuaron eso. ¿Y tú recomendarías también acuerdos prematrimoniales para evitar todos estos conflictos posteriores?
es que realmente pudiera ser, pero digo, de entrada, si tú te casas, no piensas en divorciarte más adelante. Entonces creo que ahí es donde viene el conflicto mayor que a mucha gente, deduzco yo, no lo sé, pero ha de pensar que si firma un acuerdo prematrimonial, es como ya estás pensando en divorciarte de mí. Entonces, pero así como lo ponen, creo que sí sería una solución de que ya sabes el día de mañana lo que te va a tocar y ya no te vas a pelear por más. Y acuerdas, o sea, tú lo consensas. Claro, pero ahora, maestra, te pregunto, y también esta noción del matrimonio para toda la vida ha ido cambiando. O sea, pues bueno, te casas porque pues estás interesado en compartir pues la vida con esa persona en ese momento, pero nadie sabe lo que puede pasar mañana, ¿no? Creo que antes sí estábamos como en ese entendido de que nos casábamos para toda la vida, pero pues eso ha ido cambiando y yo creo que está muy bien porque tener esa posibilidad de ser felices en otro lado, es decir, si tú, en el caso de las mujeres, que al menos 8 de cada 10 mujeres en este país que de 15 años y más hemos sido víctimas de violencia y esta violencia es recurrente y la más frecuente es en el hogar y está a manos precisamente de tu pareja sentimental. Entonces, si ya las mujeres no tenemos este estigma de ser mujeres divorciadas y podemos elegir estar en ese otro lugar, pero entonces como una posibilidad de prevención nos has sugerido este buen arreglo, ¿no? Como dicen, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Exactamente, yo creo que eso está muy bien y bueno, ya eso yo lo digo, que también podríamos hacer acuerdos prenupciales, ¿no? Pues claro, y también acuerdos para compartir las tareas del hogar. Pienso que los hombres también tienen que hacer esta tarea de compartir las tareas del hogar y el cuidado de las hijas y de los hijos. Maestra, ahora con respecto a los porcentajes, ¿cómo se fijan estos porcentajes ya a la hora de ir resolviendo los porcentajes de las pensiones? Realmente los porcentajes en cuanto a las pensiones sí varía mucho de acuerdo a cada caso en específico. Más que nada, por ejemplo, nosotros tenemos, dependiendo también de los años del matrimonio, la edad de las partes, cuántos hijos tengan, porque, o sea, un tabulador que yo te diga, se les va a dar el 15% por un hijo, el 20% por 2 hijos, más la mujer es el 30%, no hay ese tabulador. Lo que sí nosotros tenemos es de margen hasta un 50%, porque como una de las partes es el deudor alimentista, tiene que tener la forma de subsistir para poder seguir trabajando, para seguir dando esa pensión alimenticia. Entonces, ya al final del día, bueno, normalmente la mujer se quedaba con la casa de los hijos y el señor es el que se sale y te tiene que pagar una renta. Entonces, esas son las cuestiones que, por eso te digo, un tabulador en sí no tenemos, no hay, es específico estudiar cada caso en particular y en base a eso, o sea, cuántos hijos tienen, cuántos años duró el matrimonio, porque a veces hay casos donde la mujer nunca estudió, nunca se preparó, y pues, no lo voy a decir ahorita a estas alturas del partido que vaya y se ponga a estudiar, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Sí puede? No, o sea, estamos hablando de parejas que ya llevan 20, 30 años de casados, o sea. Bien, maestra, también. Podemos regresar. O sea, allá es donde la parte donde te digo de que todo eso influye, porque, por ejemplo, checamos qué tanta desventaja tuvo de no haber tenido una vida laboral. O sea, qué tan vigente está, es correcto. El señor se mantuvo vigente, se mantuvo actualizado y la señora no. No, pues las oportunidades laborales de la señora pues sí están más, o sea, no va a salir de la casa aunque tenga una maestría y la vas a nombrar gerente de un hotel, ¿verdad? O sea, correcto, pero porque se dedicó a las hijas y a los hijos y a cuidar al marido y a hacer todas las tareas del hogar. Es que desde ahí viene la violencia económica. Las mujeres nos ponen en esa situación de violencia económica sin saberlo. ¿Qué crees, maestras? Ya llegamos al final de la entrevista, pero tenemos tantísimas cosas que platicar contigo, que quiero invitarte para que regreses y podamos seguir abundando en estos temas que son tan importantes, particularmente desde la perspectiva del Poder Judicial. ¿Algo más que quieras agregar? No, al contrario, muy agradecida por la invitación.
y pues seguimos con la invitación pendiente para seguir platicando de estos temas. Y tenemos que hacer parte 2 porque son temas que interesan a muchas mujeres. Muchísimas gracias, maestra Marta Cervera, por haber estado. Gracias a ti. En Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, de este 6 de diciembre. Muchas gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Video original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos cada día a 11 mujeres tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.